Realmente es una temática que a mí, digamos, siempre me ha movido. Todas, digamos, no sé, 90% de las cosas que he publicado, los eventos en los que participo, están relacionadas a temas de género. Entonces, esta idea realmente comenzó hace muchos años cuando yo estaba en la universidad. Pero como no es un tema muy atractivo en el sentido que no es un tema que interese porque tal vez no hay intereses económicos, a veces incomoda también hablar de este tipo de situaciones porque digamos que cuestiona el orden de las cosas y el orden social en cómo lo entendemos ahora entre hombres y mujeres, eso quedó allí. Entro pues a la universidad y estando ya en la universidad como en mi tercer año, me encuentro con unas estudiantes también muy sensibles a los temas de género. Ellas estaban súper interesadas en publicar algo al respecto. Yo, pues, tú sabes que con el tema de las clases uno dice como que, uy, no, como que una carga más, pero se me prendió lo mío y dije, ven acá, yo tengo una idea, ¿qué les parece? A ellas les encantó y de hecho este artículo sirvió para que ellas se graduaran de psicólogas mediante la modalidad que tiene la Universidad de Artículo Científico Publicado. Entonces, ellas, digamos, tenían una motivación desde antes, pero ellas realmente me inspiraron como a retomar ese tema y que finalmente fue publicado este año. El objetivo principal de nuestro estudio era cuestionar la idea que a la mujer se le ve siempre como en un rol de cuidado, en un rol de amor, en un rol de pasividad, en un rol incluso no público, sino privado, y que habíamos empezado a revisar aumentos en índices de criminalidad en mujeres. Entonces, tanto en lo positivo, es decir, tanto en como el acceso a la educación, el acceso al trabajo, como en este tipo de conductas, es importante utilizar siempre esas gafas de género o esa perspectiva de género. Entonces, lo que se buscó es que dentro de la conducta delictiva pudiéramos identificar esas diferencias o esa perspectiva de género necesarias para el tratamiento de la mujer que delinque, que es digamos, una figura social que no se concibe, es como una mujer que está cometiendo un delito. ¿Cómo así? Si siempre lo que hacen las cosas, entre comillas, nocivas, negativas, son los hombres. Entonces, esto también es un aporte, así digamos, suene paradójico, son aportes hacia este cuerpo de conocimiento que es el feminismo, ¿no? Es mirarlo también, incluso, como ya decía, lo negativo, mirarlo con gafas de género. El primer paso fue pues revisar la literatura publicada. Ya como te comentaba, yo había tenido un avance en el 2016, pero la ciencia, como bien lo sabes, avanza muy rápido. Entonces empezamos a revisar si esa idea que teníamos frente a los índices de criminalidad estaba sustentada en la literatura, y nos llevamos la sorpresa que sí, que muchas otras personas como nosotros tenían también esa visión. Entonces lo que hicimos fue empezar a revisar literatura tanto en inglés como en español que nos permitiera como dar cuenta no solo desde estadísticas, sino digamos de abordar este tema desde diferentes perspectivas. Entonces, revisando la misma literatura, concluimos como 3 puntos principales en los que se han desarrollado estudios. El primero es en como tal la conducta delictiva, el segundo es el contexto penitenciario y el tercero es el tratamiento. Es por eso el título del estudio, porque digamos la literatura publicada en este campo nos fue llevando como a esos macro temas o en la que dividimos el artículo. La primera, frente a la conducta delictiva, nos encontramos que evidentemente se necesita tener una mirada
diferente a la conducta delictiva y a cómo abordar la conducta delictiva en las mujeres, porque la conducta delictiva en las mujeres se presenta muchas veces con menos violencia. Entonces las mujeres están más involucradas en delitos de tipo, por ejemplo, tráfico de estupefacientes, por ejemplo, porte ilegal, delitos que no implican violencia por sí mismos. Y en ocasiones son, digamos, llevadas a delinquir por su misma condición de mujer. Y que otra de las motivaciones, digamos, también era el hecho de, por ejemplo, haber sido víctima en el pasado, haber sufrido algún proceso de victimización tanto en la adolescencia, en la niñez o en la misma adultez, y este mismo proceso llevaba a generar la conducta delictiva, cosa que no se presenta tan marcadamente en los hombres. Frente al contexto penitenciario, fue muy interesante porque las cárceles pues están pensadas, los centros de reclusión penitenciaria están pensadas desde la perspectiva masculina, y nosotros podríamos decir en este punto, bueno, pero ¿qué importa? Igual somos seres humanos, el espacio es el mismo, pero resulta que las mujeres utilizamos el espacio de manera diferente por el simple hecho de, por ejemplo, menstruar cada mes. Entonces este tipo de espacios, por ejemplo, baños, acceso a elementos o productos de higiene femenina, debe ser considerado en estos centros penitenciarios. Y además también nos encontramos con el fenómeno de pues madres embarazadas o con hijos muy pequeños recluidas en prisión, por lo que las prisiones, digamos, uno de los puntos que encontramos es importante que cuenten con estos centros donde la mujer pueda atender a su embarazo y a su hijo. Algunas prisiones en Colombia, digamos, por ley lo tienen. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones en las que viven esos niños ahí? Entonces, son realidades que por el hecho de ser mujeres, pues en el contexto del mismo centro de reclusión habría que tener en cuenta. Y en el tratamiento encontramos que era muy beneficioso el apoyo de la familia, ¿sí? Más que de pronto de lo que se ha visto en los hombres. Entonces el apoyo de la familia y el tratamiento, por ejemplo, también como mencionaba antes, si la mujer ha delinquido por el hecho de ser víctima, enfocar el tratamiento en esa, digamos, en ese proceso de recuperación de esa secuela que queda por el hecho de la victimización, que de pronto en los hombres no se entiende de esa manera el tratamiento, sino sencillamente resocializar y punto. Entonces, básicamente, esos fueron como los tres ideas generales que nos quedan de cada subtema. Hace poquito estaba citando este artículo en un video que estaba realizando, manifestando como mi postura o unos puntos claves frente al famoso caso de Johnny Depp y Amber Heard. Y resulta que es tan problemático no entender que las mujeres también podríamos en algún punto o por alguna razón cometer actos delictivos, que idealizamos, endiosamos la figura de la mujer, lo que termina siendo muy dañino, porque no se le brindan herramientas, no se estudia este tipo de conductas, y en últimas la sociedad no sabe qué hacer con este tipo de mujeres, por ejemplo, porque no son mujeres que cumplen el rol que la sociedad tanto ha impuesto en lo que tiene que ser una mujer, y es el cuidado, el amor, el cariño, el estar en la casa, el no sentirse, el no llamar la atención. Entonces son mujeres que rompen completamente, incluso hasta el otro extremo, digamos, nocivo, estos patrones, y lo que termina generando es una pues generalización de, bueno, a todo el mundo lo metemos en el mismo saco, y en últimas como sociedad estaríamos realmente cumpliendo a cabalidad con el fin último de las penas privativas de la libertad, que son la resocialización, si no estamos teniendo en cuenta características propias de las mujeres, por ejemplo, que delinquen. Entonces es eso, es lo mismo que pasaba, por ejemplo, en el caso que te mencionaba ahorita.
y que estaba citando este estudio, es como a la mujer se endiosa, pero no, que el ser tan puro, entonces no se sabe qué hacer cuando una mujer entonces rompe ese esquema. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Cómo le brindamos oportunidades de tratamiento? ¿Cómo abordamos este tipo de problemáticas? Entonces creo que por eso este artículo puede ser muy importante a nivel ya como de la sociedad y el impacto social que podría tener. Sí, sí, porque a pesar de que, digamos, los estudios no son todos netamente colombianos, sí en la discusión y en cada uno de los apartados íbamos relacionándolo con la situación actual colombiana. Y, por ejemplo, todas las cifras que puedes encontrar en el estudio son de nuestra realidad penitenciaria. Entonces sí contextualizamos mucho, y de hecho está publicada en una revista colombiana, y eso fue como una de las cosas que les gustó cuando lo aceptaron. En Colombia las estadísticas de la conducta delictiva, digamos que las que encontramos hasta ese momento, que fueron en 2017, porque también uno de los puntos que poníamos era que faltaba mucha estadística al respecto. Como te decía, no es un problema que importe, entonces no hay esfuerzos por tener esto sistematizado. Se habían reportado 242.000 capturas, siendo aproximadamente el 11% de ellas mujeres. Entonces sí es una cifra muy baja, y de hecho muchos de los artículos que encontramos, las cifras eran así, bajas, el 7%, el 10% de las mujeres de toda la sociedad penitenciaria, toda la población, penitenciaria. Entonces es como son poquitos, pues no, tal vez no interesa tanto hablar de ese poquito, pero mira todo el impacto que llega a tener. Entonces aproximadamente un 10% del total de capturas realizadas en el país. Porte ilegal de armas, delitos por ejemplo relacionados con la prostitución. También pueden haber en menos medida, pero pueden haber ciertos delitos violentos, pero el delito violento generalmente está relacionado con la situación de victimización, como te decía ahorita. Por ejemplo, una mujer que es víctima de un delito sexual y arremete contra su agresor y lo termina asesinando. Entonces, este tipo de dinámicas que se dan más en las mujeres que en los hombres también es importante cuando se explica el por qué una mujer comete delitos violentos. Por ejemplo, también en muchas ocasiones las mujeres se ven como facilitadoras de ese rol delictivo, lo que te decía ahorita. Entonces es como son utilizadas por bandas criminales para el tráfico de estupefacientes, la seducción y la manipulación a una víctima, por ejemplo, y realizar este tipo de delitos como el paseo millonario, el robo. Son la mayoría de ellos delitos que no implican violencia como explícita o física.